Estimados estudiantes, bienvenidos a este video explicativo correspondiente al tema de la semana 12, que es Teorema Fundamental del Cálculo, y vamos a comenzar por aquí. Entonces, básicamente vamos a ver el tema de determinación de áreas de regiones planas. Vamos a hablar sobre cómo calcular áreas de regiones planas. Bien, aquí algunos contenidos. Vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo, definición, propiedades, ejemplos. También sobre el área limitada por curvas y el eje X, y el área limitada por dos curvas. También mencionaremos la metacognición y las referencias bibliográficas. Bien, entonces, comenzaremos con este ejemplo. Dice, un arquitecto tiene una parcela caprichosa, por su forma, dice modelada por la función y cuadrado igual x a la cuarta por 4 menos x. En dicha parcela desea construir una linda piscina. Calcula el área limitada por dicha curva. Es decir, aquí en esta área se quiere construir una piscina y nos piden el área que va a tener la piscina. Bien, para esto vamos a usar las integrales definidas, justamente las técnicas para calcular el área usando integrales definidas. Muy bien. Bien, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es el área? ¿Cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo? Ok. Recordando un poco sobre el teorema fundamental del cálculo, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Digamos que queremos integrar la función 7 por diferencial de x de 0 a 1. El teorema fundamental del cálculo nos decía que teníamos que integrar la función que aparece aquí adentro, en este caso 7. La integral de 7 es 7x, y eso lo evaluamos desde 0 hasta 1. Cuando x vale 7, esto sería 7 por 1, y cuando x vale 0 sería 7 por 0. Resultando esto 7. O sea, esta integral definida vale 7, y así se aplicaba el teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre el área limitada por una curva y, una función y por el eje x en el intervalo cerrado AB. En dos casos, caso 1 y caso 2 aquí. Bien, en el caso 1 vamos a tener una curva, una función positiva, es decir, que se dibuja encima del eje x, ¿ok? Y en el intervalo, definido en el intervalo que va de A hasta B. En el caso 2 tenemos una función negativa, menor que 0, es decir, que se dibuja debajo del eje x y también en el intervalo que va desde A hasta B. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área? Bien, en este caso, en el primer caso, el área va a ser determinada por la integral, que va justamente desde A hasta B, de la función f de x diferencial de x. ¿Ok? Y en el caso 2, el área va a ser menos la integral que va de A a B de la función f de x diferencial de x. De esa manera calculamos entonces el área. El área. Aquí vamos a pensar en que estamos integrando en una franja. Voy a llamarle franja, ¿ya? De A hasta B. Es decir, aquí desde A, empezando en una línea por aquí recta desde A hasta B. Acá también desde A hasta B. ¿Ok? Desde A hasta B, desde A hasta B. Vamos a pensar así. ¿Ok? Bien, cuando el área está encima de la función f del eje x, la integral se pone positiva. Cuando el área está debajo del eje x, la integral se le coloca un menos adelante a la integral. Muy bien. Veamos un tercer caso para calcular el área. Supongamos que tenemos esta función, esta curva que hace este recorrido, y esa curva entonces determina con el eje x 4 regiones, ¿no? 2 de verde y 2 de celeste, como ves. Las dos regiones de verde están encima del eje x y las regiones de celeste están debajo del eje x. Entonces, al momento de calcular la integral, vamos a hacer esto. Va a ser la integral que va de A hasta C, y aquí voy a pensar, como te digo, en una franja que va desde A, una línea que pasa de A
hasta C aquí. Y en esa línea, en esa franja, ¿ok? En esa franja, el área está encima del eje X, este es el eje X. Por lo tanto, va a ser positivo. ¿Ok? Luego continuamos. Y ahora va a ser menos la integral que va de C a D. Ahora vamos a pensar en esta, aquí una línea vertical. Y vamos a recorrer de C a D. Pero estamos debajo del eje X, el área. Por lo tanto, va un menos adelante. Luego seguimos y vamos a integrar más. Y más porque el área de verde, el área que sigue está arriba del eje X. Y vamos a ir desde D hasta E. Acá hay una línea vertical, vamos a pensar. Desde D hasta E. Positiva la integral porque la está arriba, y luego menos la integral que va desde E hasta B, de acá hasta aquí, ¿ve? Hasta esta línea de aquí, vertical, y negativo porque el área está debajo. Entonces aquí estoy combinando el caso 1 y el caso 2, ¿no? Áreas que están encima del eje X positivas, áreas que están debajo del eje X negativas. Y así se va a calcular el área total. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, ejemplo, hallar el área del recinto limitado por la parábola de ecuación y igual a x al cuadrado, el eje OX, o sea, el eje X, la recta x igual a 2 y la recta x igual a 3. Veamos, vamos a dibujar esto y puedes usar un graficador como GeoGebra o Desmos. Y ese dibujo cuando lo hagas te va a salir de esta forma. Ok, aquí tenemos en este dibujo nosotros lo siguiente. La curva de rojo viene a ser la función, ¿no? Es como pensar f de x igual x al cuadrado, o y igual x al cuadrado, que es lo mismo. Queremos el área encerrada entonces por esta parábola, justamente la curva de rojo. El eje OX, bueno, este es el eje X. La recta x igual a 2, que vendría a ser esta línea vertical que corta aquí en 2. Esa es la recta x igual a 2. La recta x igual a 4 es esta recta vertical que corta aquí en 4. Y queremos esa área allí, debajo de la función, encima del eje X, debajo de la función, encima del eje X y encerrada entre la recta x igual a 2 y x igual a 4. Esa área de verde es lo que queremos. Entonces, esto de aquí viene a ser un ejercicio que vamos a desarrollar con el caso 1. El caso 1 que comentamos, recuerda, es cuando tenemos nosotros una función que es positiva, es decir, encima del eje X y entre dos valores, ¿no? Entre un A y un B. Esa área era la integral, recuerda, de A a B, de la función f de x diferencial de x. En este caso, sería desde 2 hasta 4, y por eso aquí ves así, de 2 a 4. De la función, en este caso, es la función x al cuadrado, la curva de rojo, diferencial de x. ¿Y esto cómo lo desarrollamos? Bueno, aplicando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que integrar x al cuadrado, resultando x al cubo entre 3, y luego evaluamos de 2 a 4. ¿Ok? Reemplazamos cuando x vale 4, sería 4 al cubo entre 3, aquí lo coloco, 64 entre 3, menos, cuando x vale 2, sería 2 al cubo entre 3, o sea, 8 tercios, restando, esto sale 56 tercios, y le voy a poner unidades al cuadrado porque estamos hablando de un área y esto puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, en general unidades cuadradas. Y entonces ahí tenemos el área y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio, el área de verde que nos pedía. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Hallar el área del recinto determinado por la parábola y igual menos x al cuadrado, el eje OX, o sea, el eje X, y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 2. Muy bien, estas funciones las podemos dibujar en, nuevamente, un graficador como GeoGebra o Desmos, y nos vamos a dar cuenta que la gráfica tiene esta apariencia. ¿Ok? La curva de rojo es la función y igual menos x al cuadrado. Puedes también llamarle f de x igual menos x al cuadrado. No hay problema. Tenemos por aquí, sería la función, el eje OX, que es el eje X acá, este puede ser el eje Y, ¿cierto? Ese es el eje Y. Tenemos también aquí la recta x igual a menos 2, que en este caso estaría por aquí está menos 2, y por allí corta la recta x igual a menos 2, que es vertical.
La recta x igual a 2, aquí ubicas a 2, y la recta x igual a 2 sería esta vertical de azul. El área encerrada que queremos entonces está determinada por estas dos regiones de verde. Queremos esa área. Bien, queremos esa área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Esa área, entonces, se va a calcular de esta forma. Recordando, pues, que en el caso 2, nosotros habíamos dicho que si tenemos la función debajo del eje X, entre dos límites de integración, A y B, recordando, entonces el área, esta área de aquí, se calcula como menos la integral de A B de f de x diferencial de x. Y eso vamos a aplicar aquí, menos, por eso ves el menos aquí. La integral de menos 2 a 2 sería aquí, de menos 2 a 2, de la función que es menos x al cuadrado, esa función que está debajo del eje x. Aquí lo toca, no hay problema que lo toque, pero tiene que estar siempre debajo, ¿no? Menos x al cuadrado diferencial de x. Integramos entonces esta función menos x al cuadrado. Bueno, o primero podemos multiplicar menos por menos, que es más, ¿cierto? Y luego integramos x al cuadrado, que sería x al cubo entre 3, evaluado desde menos 2 hasta 2. Reemplazamos nuestros valores, cuando x vale 2, sería 8 entre 3, menos, evaluado cuando x vale menos 2, pero sería un menos 2 al cubo, y aquí ese menos con el menos de la fórmula del teorema fundamental se convierte en más aquí, y resultando aquí un 8 tercios. Al final, sumando esto, nos sale 16 tercios. Repito esta parte de pronto para que se entienda mejor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy evaluando aquí. Cuando x vale 2, sería 2 al cubo entre 3, menos, ¿ok? Menos, y cuando x vale menos 2, acá sería menos 2 al cubo entre 3. Siendo esto 8 tercios menos, pero aquí te sale un menos 8 entre 3. Y menos por menos es más. Por eso aquí aparece en el medio un más, ¿ya? 8 tercios más 8 tercios. Siendo esto 16 tercios, ¿ya? Esa es la razón. Muy bien. Ahí está entonces la respuesta. 16 tercios, unidades cuadradas. Nuevamente le coloco porque es un área y como te dije hace un rato, puede ser metros cuadrados, kilómetros cuadrados, en general, unidades cuadradas. Y entonces con esto termina este ejemplo. Sigamos entonces. Muy bien. Ejemplo 3. Dice, hallar el área de la región sombreada, que ahora va a aparecer aquí, esta área, determinada por la función y igual seno de x. Esta curva de aquí es la función y igual seno de x. ¿Ok? Y igual seno de x. El eje OX, que sería por acá el eje x, bueno, este es el eje y. ¿De acuerdo? También tenemos aquí y entre 0, cuando x está entre 0 y 2pi. Es decir, acá, entre 0 y por acá, 2pi. Entre 0, cuando x vale 0, y 2pi por aquí. Entonces queremos esa área. Queremos esa área. Bueno, por aquí esto es, en la función seno, este punto viene a ser pi, la mitad. Acá es de 0 a 2pi, aquí la mitad. Ese es pi. Entonces, queremos el área. ¿Cómo calculamos el área de la región? Aquí vamos a aplicar el caso 3 que habíamos mencionado. El caso 3. ¿Cómo así? Bueno, esta sería, el área total sería la suma de estas dos áreas, ¿no? La primera área es un área que va de 0 a pi, aquí como ves, y por eso aquí la integral va de 0 a pi, de la función seno de x diferencial de x. Luego hay que restar porque el área que sigue está debajo. Aquí vas a integrar de pi a 2pi, como ves acá, de pi a 2pi de la función, la misma función, la función seno de x. ¿Ok? Esta función positiva porque está encima del eje x esta área, y esta parte de aquí negativo porque el área está debajo del eje x. Entonces, eso sería lo que tenemos que integrar. ¿Ok? Bien, entonces, integrando, simplemente la integral del seno es menos coseno, y evaluada de 0 a pi, menos, nuevamente la integral del seno es menos coseno, y evaluada de pi a 2pi. Reemplazamos esos valores, y esto de aquí sería 2, claro, ¿esto por qué, profesor? Porque aquí tú vas a reemplazar, ¿no? Coseno de pi, luego menos, evalúas en pi y evalúas en 0, ¿ok? De esa manera, ¿ok? Coseno de pi es menos 1,
coseno de 0 es 1, y acá te quedaría 1 más 1, 2, el 2 de aquí adelante. ¿De acuerdo? De manera similar hacia el costado, también sale 2, lo sumas por aquí y te va a salir 4 unidades cuadradas, porque es un área, nuevamente, porque eso es un área. Muy bien. Siguiente entonces. Bien, tenemos también el área delimitada por dos o más curvas. ¿Ok? Podemos calcular el área también limitada por dos o más curvas. Hasta aquí hemos hablado solamente del área determinada por una función y el eje X. ¿Ok? Es lo que hemos hecho hasta este momento. Pero a partir de aquí podemos hablar nosotros del área limitada por dos curvas. Dos curvas. Y vamos a hacerlo en dos casos. Este primer caso es el caso si la región se puede visualizar de esta forma. Así. Pensando un poquito más general, de repente podemos verlo así, ¿no? Si pensamos que este es el eje X y este es el eje Y, ¿ok? Voy a dibujar por aquí. Pensando el eje X y el eje Y, entonces lo que nosotros vamos a hacer es pensar en dos o más curvas, no dos curvas pensemos. Una curva que esté así, por acá, y otra curva que esté acá así, por debajo de la función f. Y vamos a pensar en integrar en dos límites de integración, desde a hasta b. Y lo que nos interesa es esta área de aquí. Esto se asemeja mucho a esto de aquí, y es lo que estamos intentando hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sucede pues que usando un poco de diferenciales, lo que resulta es esto de aquí, que es lo que nos interesa. Esta fórmula, que es el área. ¿Cómo se va a calcular el área entonces? Aquí. Sería la integral que va desde a hasta b, como ves aquí, de la función que está por encima, este f, lo entendemos como la función que está por encima, menos este g, que es la función que está por debajo, entre a y b. Eso sería el área. ¿Ok? Entonces, una vez más, sería así. Sería así. Voy a ir por aquí. Una vez más, queremos esta área entre a y b. Entonces, la integral sería la integral que va de a a b, de la función de encima, f, menos la función de abajo, g. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a usar. Bien, veamos por aquí. El caso 2 es el caso en el que tenemos una figura como esta. Pensando un poco más general, el área que queremos calcular, vamos a pensarla así, ¿ok? Si tenemos el eje X y el eje Y, vamos a pensar en dos funciones. Una función que está por aquí y otra función que está por acá, ¿ok? Por aquí voy a pensar en una función, digamos, f, pero en la variable y. Aquí una función g en la variable y. Y vamos a integrar, digamos, desde acá hasta acá, pero ahora en el eje y, ¿ok? En la variable y vamos a integrar. Y queremos esta área de acá. Entonces, esa área, usando un poco de diferenciales, va a resultar siendo esta fórmula. ¿Ok? En este caso, bueno, voy a llamarle a este señor, voy a cambiar los nombres de las funciones porque, bueno, aquí en la fórmula está con otro nombre, no hay problema. Aquí le voy a llamar a esta función h y esta función y. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Que esta área que he sombreado es la integral que va. Y aquí voy a ponerle de C a D, no hay problema tampoco, de C a D, ¿ok? Por eso aquí tú ves integral de C a D de la función h, que podemos pensarla como la función más alejada del eje Y, menos la función I minúscula, que sería la función más cercana al eje Y. La más alejada menos la más cercana. De esa manera calculamos el área, ¿ok? Cuando hay dos curvas. Esa es la manera, ¿de acuerdo? Veamos entonces también el caso 3. En este caso 3, nosotros tenemos dos funciones. Dos funciones que tienen la siguiente característica. Entre A y C, la función de azul está encima de la función, o más arriba que la función de rojo. De C a B, luego cambian los papeles, ¿no? La función de rojo está por encima o más arriba que la función de azul. En ese caso, entonces, lo que hacemos
es que vamos a necesitar la intersección de las curvas, que en este caso es C, la letra C, y cuando calculemos el área, lo que vamos a hacer es, bueno, para calcular la intersección vamos a tener que resolver esta ecuación, ¿no? F de x igual a g de x. Son las funciones f y g, y queremos la intersección. Justamente eso lo calculamos haciendo uso de esta igualdad. Y cuando queramos calcular el área va a ser así. Bueno, esto sería aplicar el caso 1 que hicimos hace un rato, ¿no? Sería la integral que va de a c en esta parte de la función que está más arriba, que sería la de azul, g, menos la función que está más abajo, o sea, la de rojo, f. ¿Ok? Luego más, y luego integramos aquí desde c ahora hasta b, en esta parte desde c hasta b, pero en esta parte también la función que está por encima, que es la roja, la f, menos la función que está por debajo, siempre la función de arriba menos la función de abajo. ¿Ok? En esta parte sería f menos g. Y de esa manera calculamos pues el área señalada. ¿Ok? Ejemplo entonces por aquí. Veamos. Ejemplo entonces. Hallar el área de la región limitada por las curvas de las funciones y igual a x al cuadrado. ¿Ok? Dibujando eso en Desmos, esto va a tener esta apariencia. ¿De acuerdo? Tenemos la función y x al cuadrado, que es esta función de rojo. ¿Ok? Puedo ponerlo si quieres f de x igual a x al cuadrado, que es la parábola. Es esta. Luego y igual a 2x menos 3. Esto es la recta, esta recta de aquí. Vamos a llamarle y, o si quieres le llamas g, otra función, 2x menos 3. También tenemos por aquí nosotros a la recta x igual a 2. Bueno, ¿qué hacemos? Ubicamos por aquí a 2 y ahí está la recta vertical, que sería la recta x igual a 2. ¿Ok? Voy a ponerlo por aquí arriba de pronto. Esta es la recta x igual a 2. Y esta otra es cuando x vale 4. O sea que aquí está 4. Y esa sería la recta x igual a 4. Voy a colocarlo, ¿verdad? X igual a 4. Ahí están las dos rectas verticales. Y queremos el área de la región limitada por esas curvas. O sea, el área anaranjada que visualizamos aquí. El área de color naranja. Entonces, nosotros necesitamos darnos cuenta qué caso vamos a usar. En este ejercicio nos conviene usar el caso 1. ¿Por qué nos conviene usar el caso 1? Porque nos damos cuenta que el área que tenemos está determinada desde x2, ¿ok? Desde el x2 que estaba por aquí, hasta x4, y por eso la integral va de 2 a 4, y sería de la función que está más arriba, o sea, en este caso, x al cuadrado, menos la función que está abajo, debajo, ¿no? Más abajo, o sea, la recta 2x menos 3, diferencial de x. Esa sería el área, entonces. Una vez más, de 2 a 4, aquí en esta franja, de 2 a 4, y de la integral de la función que está más arriba, y menos la función que está debajo. ¿Ok? O sea, x al cuadrado menos 2x menos 3, ¿cierto? Ahí como lo vemos. Bueno, pues entonces esto lo calculamos, ¿no? Con el teorema fundamental de cálculo, que ya sabemos hacerlo. Y esto resulta 38 tercios unidades cuadradas porque es un área. Unidades cuadradas porque es un área. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejemplo. Hallar el área de la figura limitada por la curva y al cubo igual a x y la recta y igual a 1 y la vertical x igual a 8. Bueno, graficando esto sale de esta forma. Esta curva de rojo es la curva y al cubo igual a x. Voy a ponerla por acá. Esa es la función y al cubo igual a x. ¿Ok? Pero despejando y, tendríamos f de x igual a raíz cúbica de x. O sea, en realidad esta es la función raíz cúbica de x, la de rojo. Esta función, raíz cúbica de x. Este y igual a 1 vendría a ser esta recta de aquí, la recta que corta al eje y
en 1, recuerda que este es el eje X y este es el eje Y, la recta Y igual a 1 es la recta que corta el eje Y en 1, es esta de aquí, esta de azul. Ok, voy a poner acá la recta Y igual a 1, voy a colocarlo por acá. Luego tenemos la recta X igual a 8, y cómo hacemos para ver esa recta. Aquí está 8, y sería la recta vertical, que corta el eje X en 8, la recta X igual a 8. ¿Okay? La recta X igual a 8. Bien, entonces el área va a ser calculada con el caso 1, ¿no? Para funciones determinadas, para áreas determinadas por dos funciones. ¿Cómo así? Pensemos por acá arriba un ratito. Bien, el área entonces va a ser lo siguiente. Bueno, va a ser la integral. Aquí vamos a ir desde 1, porque este es 1, desde 1 hasta 8, desde 1 hasta 8, y sería de esta forma. La función que está arriba menos la función que está abajo, o sea, la función de rojo menos la función de azul. La función de rojo es esta de aquí, es la raíz cúbica de x menos la función de azul, que es 1, es una función g de x, por ejemplo, igual a 1, o sea, una función constante, que aquí voy a ponerle 1, diferencial de x. Entonces, ese es el área que queremos calcular. Luego puedes separar la integral aquí en dos integrales y calcular cada una de estas dos usando, por ejemplo, el segundo teorema fundamental del cálculo, lo que ya lo hemos hecho varias veces, ¿vale? Esta primera integral entonces sale 45 cuartos y esta segunda integral te va a salir 7. Restando entonces, ahí te va a salir un área de 17 cuartos y le vamos a colocar unidades cuadradas porque es un área justamente. Tiene que llevar allí unidades cuadradas en esa parte. Ok. Muy bien. Continuando entonces por aquí. Vamos a ver la metacognición. Entonces, ¿qué aprendí del teorema fundamental del cálculo? ¿Para qué me sirve el teorema fundamental del cálculo? ¿En qué aspectos de tu vida crees que aparece el teorema fundamental del cálculo? Para reflexionar. Y las referencias bibliográficas, allí tenemos una referencia bibliográfica. Y pues eso sería todo en este video explicativo. Muchas gracias por estar allí del otro lado y hasta otra oportunidad.